Buenos días, mis amados estudiantes. Les habla nuevamente su profe Mr. Víctor. En esta ocasión vamos a ver el tema de la secuencia número 25, que vendría siendo ya el último tema de este periodo, titulado Factorización de trinomios de la forma x al cuadrado más bx más c. Que veremos la definición de un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, es decir, qué significa eso, cómo identificarlo, y método para factorizar los trinomios de la forma x al cuadrado más bx más c. La aplicación del método de factorización. Veamos entonces la definición. Entonces, un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c es cuadrático si tiene. Entonces, ¿a qué se refieren con esta palabra cuadrático? Cuadrático viene el exponente que tiene la variable, que es la x, que está elevado al cuadrado, por eso lo llamamos cuadrático. Entonces, ¿en qué situación cumple que sea cuadrático? Pues primero que un término cuadrático con coeficiente 1, o sea, el término de la variable que está elevado a la 2 tiene que tener como coeficiente el 1, no puede tener nada que le acompañe a la x al cuadrado. La siguiente es un término cuya variable es la raíz cuadrada del término cuadrático. Entonces, ¿a qué se refieren con eso? La raíz cuadrada del término cuadrático vendría siendo entonces la raíz cuadrada de x al cuadrado. Si yo le saco la raíz cuadrada a x al cuadrado, pues entonces se cancela la raíz cuadrada con el cuadrado y me queda solamente la x. Y solamente la x vendría siendo la variable principal de este trinomio. Entonces, si yo al sacarle la raíz cuadrada al que está elevado al cuadrado me da la variable de este trinomio, que es precisamente la x, quiere decir que sí, efectivamente es cuadrático. Y finalmente, un término constante, que vendría siendo la c. ¿A qué se refiere con término constante? Constante quiere decir que es un número entero, sin que esté acompañado por una letra. A eso me refiero con constante, es decir, es un valor conocido, es un número que puede ser positivo o negativo, porque recuerden que los números enteros son positivos o negativos. Veamos entonces el método. Entonces, el método que vamos a usar para factorizar un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, que no es primo, bueno, ¿a qué se refiere con esto que no es primo? Recuerden que en la secuencia por allá, si no estoy mal, la 23 o tal vez 22, ustedes me corregirán, hablábamos de qué significan los términos primos y los no primos. Ahí recordamos que cuando un término es primo es cuando ya no se puede factorizar, que no hay manera de que ese término, esa expresión algebraica, en este caso x al cuadrado más bx más c, no hay manera de que se pueda expresar como la multiplicación de al menos dos factores. En este caso serían dos porque está elevado al cuadrado. Cuando no se puede expresar como la multiplicación de dos factores, decimos que es primo. Pero en este caso necesitamos que sea no primo, es decir, que sea, la otra palabra que era no primo es esto, compuesto, relacionada con no primo es compuesto. Entonces, ¿qué quiere decir que sea no primo? Que hay una forma de expresar este trinomio como la multiplicación de dos expresiones algebraicas. Si este trinomio se puede expresar como la multiplicación de dos expresiones algebraicas, quiere decir que es un trinomio de la forma x al cuadrado x más c, que es no primo o compuesto. Entonces, lo primero que debemos hacer es verificar que es de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces, ¿cómo verificamos eso? Pues comparamos término a término, miramos que solo tenga una variable, es decir, que solamente tenga x, o solo tenga y, o solo tenga z, o solo tenga w, o sea, que solo tenga una variable. Si tiene más de dos letras en el mismo trinomio, entonces ya de una vez decimos que no es de la forma x al cuadrado más bx más c. Otra forma de identificarlo, pues que la variable, la única variable que haya, no tenga coeficiente acompañándolo en el x al cuadrado. Y que tenga una parte que sea entera, que no tenga parte literal, que solo tenga la parte del número. Si lo identificamos así, pues bueno, ya tendremos que es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. El siguiente paso sería buscar dos números de tal forma que al multiplicar esos dos números, que vamos a llamar m y n, de tal manera que al yo multiplicarlos, el resultado de esa multiplicación me dé como resultado el c junto con su signo, ¿no? Si el c es positivo, pues que me dé positivo; si el c es negativo, pues que me dé negativo. Que al multiplicar esos dos números que estoy buscando me dé el valor de c. Y que al mismo tiempo esos dos mismos números que encontré, m y n, al sumarlos entre sí me dé el valor de b. B vendría siendo el coeficiente que acompaña a la x que está elevada a la 1, porque el otro es x elevado a la 2. Entonces, B vendría siendo el número que acompaña a la x solita. Si al sumar ese m y ese n me da como resultado el valor de B, incluido su signo, obviamente, si es positivo, positivo; si es negativo, negativo, entonces ya podremos encontrar la factorización de ese trinomio. La factorización, ¿cómo sería? Pues sería multiplicar dos expresiones algebraicas que se suman con m y con n. Si m es negativo, pues colocamos
colocamos acá m, x menos m. Si n es negativo, pues x menos n. Acá teniendo en cuenta que m y n pueden ser positivos o negativos. Entonces lo único que haré será colocar dos paréntesis, luego colocar la x, luego colocar el valor de n junto con su signo, de m junto con su signo, y luego el valor de n junto con su signo, y listo. Ahí ya lo terminé de factorizar. Aquí nos vamos a ayudar entonces con la descomposición del número c. Es decir, vamos a coger este número c y lo vamos a descomponer en sus factores primos para tener una idea de qué números al multiplicarse entre sí me da el valor de c. Recuerden que cuando nosotros factorizamos un número, el número pasamos una línea recta hacia abajo y le sacamos sus factores primos, que ya es algo que pues hemos aprendido a hacer infinidad de veces en otros temas. Veamos entonces un ejemplo. Tenemos esta situación, un rectángulo cuya área es x al cuadrado más 10x menos 24 y me piden que hallar sus dimensiones, es decir, cuánto es el valor del ancho y cuánto es el valor del alto o del ancho y largo, como ustedes quieran llamarlo. Como es el área de un rectángulo, recuerden que el área de un rectángulo se halla multiplicando el largo por el ancho o el ancho por el alto, como lo quieran decir, pero se halla haciendo una multiplicación. Como si el área se halla haciendo una multiplicación, pues encontramos una aplicación en la que necesitamos factorizar su área para encontrar sus dimensiones. Entonces veamos, como el área del rectángulo está dada por la expresión x al cuadrado más 10x menos 24, que es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, pues entonces podemos decir que es de esa forma, porque fíjense que la x al cuadrado está solita, no tiene coeficiente, la x a la 1 pues tiene un valor en b, sería 10, y el 24 vendría siendo la c, porque es un valor que, bueno, aquí sería menos 24, ¿no? Es un valor entero, porque recuerden que los números enteros pueden ser positivos o negativos. Entonces vemos que cumplen todas las condiciones para que sea un trinomio en la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces ahí lo que tenemos que hacer simplemente es empezar nuestro método. Entonces aquí han usado una estrategia que es utilizar todos los posibles valores de dos números que al multiplicarse me den menos 24. Entonces aquí tenemos varias opciones, hacemos esas multiplicaciones y al hacer esas multiplicaciones luego probamos si esos dos números que al multiplicarse me dan 24 me van a dar su suma, me va a dar pues 10, porque recuerden que la suma tiene que dar 10, la b es positiva y tiene un valor de 10. Entonces, por ejemplo, si tenemos menos 1 multiplicado por menos 24, pues nos da menos 24, ahí ya cumpliríamos con la primera condición. Pero si sumamos menos 1 más 24, me quedaría 23, o sea, no me sirve porque me tiene que dar 10. Si probamos ahora con menos 2 multiplicado por 12 me daría menos 24, menos 2 por 12 me da menos 24. Y si sumamos menos 2 con más 12, pues sería lo mismo que si 12 menos 2 me daría 10. Entonces, fíjense que acá en el segundo intento ya encontramos los dos números que al multiplicarse me den menos 24 y que al sumarse me den 10. Y acá son otras pruebas que se hicieron utilizando más factores. Eso es algo que se hace como al tanteo, empezar a probar todos los posibles factores y empezar a hacer las sumas y las multiplicaciones. Pero recuerden que la otra estrategia o lo que nos mencionaban ahí era coger el 24 que es c y le saco los factores primos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Y le puedo sacar sus factores primos, o sea, 24, la mitad de 24 es 12. Recuerden que voy a empezar con el menor factor primo que sería 2. Le puedo volver a sacar la mitad, me daría 6. Le puedo volver a sacar la mitad, me daría 3. Y finalmente le puedo sacar la tercera parte y me da 1. Entonces vemos que 24 sería igual a 2 por 2 por 2 por 3. Y con esos factores comienzo a hacer combinaciones. Entonces fíjense que acá, pues ya sabemos que la combinación que nos favorece es 2 por 2. Entonces fíjense que si yo cojo el 2 y luego uno de estos en uno solo, sería 2 por 2, 4 por 3, 12. Y esto lo transformo en 12. Entonces me quedaría 2 por 12, que es 24. Yo lo puedo combinar de cualquier manera posible porque la multiplicación de estos cuatro factores siempre me va a dar 2. Lo único que tengo que hacer es combinarlo para que me queden solo 2 y luego empezar a probar si su suma daría 10. Entonces si acá combinamos el 2 con el 2 con el 3 me haría 12, con el 2 me haría 12 por 2, 24, pero como necesito que me dé 10, entonces aquí tendría que colocarle o el menos al 12 o el menos al 2. Si yo lo coloco el menos al 12 me quedaría, y el 2 lo dejo positivo, me quedaría 2 menos 12, o 2 más menos 12 me quedaría menos 10. Entonces menos 10 no me sirve porque tiene que dar positivo, entonces aquí el menos se lo coloco, en vez de colocarse el menos 12, en vez de lo dejo positivo, se lo coloco al menos 2. Entonces menos 2 por 12 pues me da menos 24 y ahí sí ya me daría la suma. Entonces ya me ahorraría tener que hacer toda esta tabla y empezar a probar un montón de factores. Aquí pues digamos que tuvimos la suerte de que en el segundo intento ya lo encontramos, pero si hacemos esta combinación podríamos ahorrarnos mucho más tiempo y eso es lo que quería que lo tuvieran en cuenta. Entonces la conclusión sería acá, la factorización de x al cuadrado más 10x menos 24 es x menos 2 por x más 12. Entonces fíjense que m es menos 2 y más 12 sería n.
simplemente los dejo con su propio signo. Como me dio que un factor era menos 2, pues lo coloco ahí con su signo. Y como el otro factor me dio que era positivo, pues lo coloco ahí con su propio signo. Entonces simplemente escribir X y X, abro paréntesis, paréntesis y relleno el espacio con los dos factores que encontramos. Y ya, con eso tendríamos ya terminada nuestra factorización. Y como conclusión, pues tendríamos que si esta área se puede representar como la suma de estas dos expresiones algebraicas, entonces quiere decir que una de ellas es el ancho y la otra es el largo. Cualquiera de las dos, como ustedes quieran ponerlo, porque pues al fin y al cabo pues no importa, porque la multiplicación tiene que ser el resultado del área. Aquí pues hemos colocado x más 2 en el más largo, pues por obvias razones, porque si le damos un valor a la x, pues siempre va a ser más grande este, porque le estamos sumando 12 que este que le estamos restando 2. Y ya con eso pues tendríamos la respuesta de nuestro ejercicio. Veamos entonces esta actividad. Entonces miremos esta actividad. Acá debemos encontrar la respuesta de las factorizaciones de estos trinomios de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces aquí, ¿cuál es la estrategia para encontrarlo rápido? Como aquí tenemos, por ejemplo, en este trinomio que c vale menos 2, tengo que buscar los dos, aquí los números que al multiplicarse entre ellos me den menos 2. Entonces con eso puedo descartar rápidamente. 6 por 3 me da 18, no me sirve. Menos 7 por 3 menos 21. Menos 7 por 2 menos 14. 6 por menos 2 me da menos 12. Menos 4 por menos 2 me da menos 8, perdón, más 8, porque menos por menos me da más. Y finalmente acá, menos 1 por 2, pues me daría menos 2. Entonces fácilmente puedo coger este acá. Ni siquiera tengo que comprobar si la suma me da 1, porque el coeficiente que acompaña a la x es el 1. Cuando no tiene nada, quiere decir que el coeficiente es 1. Pero incluso lo pueden probar si quieren. Pues aquí por lo que no tengo más opción, pero lo podemos probar. Sería menos 1 más 2, o 2 menos 1, que es lo mismo, me daría 1 positivo, que es el 1 que acompaña aquí la x. Y hacemos la misma estrategia para los demás. Al que a multiplicarse me den menos 14, entonces tengo que buscar dos números que multiplicados me den menos 14. Mírenlo acá, 7 por 2 me da 14, y como este es negativo, menos por más me da menos, entonces me da menos 14. Este que me tiene que dar menos 21, entonces tiene que ser uno que me he multiplicado me den menos 21, entonces 7 por 3 es 21, y como este es negativo, menos por más me da menos, lo tenemos acá, uno que me dé 18. Mire, 6 por 3, 18, positivo, los dos son positivos. 6 por 2, 12, aquí como este menos 2 me queda menos 12, entonces ahí está el menos 12 que lo acompaña acá. Y finalmente este por descarte tendría que ser este, que obviamente menos 4 por menos 2 me da más 8. Y listo, con eso ya podemos completar nuestra actividad. Fíjense que solamente probando esas multiplicaciones ya puedo directamente mandarlo con plena seguridad. Les queda a ustedes comprobar si efectivamente la suma de menos 4 con menos 2 me da menos 6. Por ejemplo, en este me da, miren, menos 4 con menos 2, lo mismo que decir 4 más 2 y le dejo el mismo negativo, que sería menos 6. Y listo, con eso entonces terminamos la actividad. Ya podríamos pasar entonces a mirar las conclusiones. Entonces la conclusión sería que un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c que no sea primo, recuerden que no sea primo significa que haya una forma de que se pueda expresar como la multiplicación de dos expresiones, se puede factorizar y el resultado de esa factorización va a tener esta forma: x más m por x más n, donde m o n pueden ser positivos o negativos. Se coloca con su propio signo acá. Y bueno, cumplen las condiciones de que m más n me da b y que m por n me da c, junto con su signo, ¿no? Aquí siempre debemos tener en cuenta el signo de la c y el signo de la b. Ya con eso podemos pasar a nuestro libro físico a ver qué otras cosas podemos rescatar de ahí. Entonces estamos acá en nuestro libro físico, página 86, secuencia 25. Acá que rescato, quiero revisar algunos de los ejemplos que aparece acá en el libro para que se den cuenta pues de qué otra manera se pueden también hallar los números tales que al multiplicarse me den el valor de c, que al sumarse me den el valor de b. Pero antes de eso, pues aquí en la sección para comprender, una pregunta muy interesante que debemos tener muy clara, y es: ¿todos los trinomios se pueden factorizar? La respuesta es que no. Hay algunos trinomios que no logran encontrar la manera en que al multiplicarse me den el valor de c y que al sumarse me den el valor de b. Entonces hay algunos de esos que no se pueden, y pues obviamente esos no se podrían factorizar. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que para factorizar los trinomios de la forma x al cuadrado más bx más c, debe tener en cuenta que las variables son x y x al cuadrado. Por tanto, en términos generales, x al cuadrado más bx más c no puede ser igual a x al cuadrado más by más c. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ya lo mencioné en la explicación anterior, que solamente puede tener una letra, solamente una letra. Si es x, x al cuadrado y x; si es y, pues y al cuadrado y; si es z, z al cuadrado y z, etcétera. Bueno, entonces miremos este ejemplo acá, en el que vamos a hallar el trinomio, la factorización de este trinomio, que es x al cuadrado más 15x más 56. Entonces lo primero que han hecho acá es expresar el 56
como la factorización, como es la multiplicación de sus factores primos. ¿De dónde salió este 2 por 2 por 2 por 7? Pues de coger el 56, como hice en el ejemplo anterior, pasar la línea esto vertical y comenzar a descomponerlo en factores primos, como lo hemos aprendido tiempo atrás en otros temas. Entonces, la factorización en factores primos de 56 vendría siendo 2 por 2 por 2 por 7. Esta expresión de multiplicación vendría siendo de donde vaya a sacar la multiplicación de m por n, porque recuerden que la multiplicación es conmutativa y cumple también la propiedad asociativa. Eso quiere decir que yo puedo multiplicarlo en cualquier orden y me va a dar lo mismo, y puedo asociarlo de cualquier manera y al final me da lo mismo. O sea, no importa cómo multiplique estos cuatro factores de acá, al final el resultado siempre me va a dar 56. Eso es muy interesante porque me permite jugar con estos cuatro factores de tal manera que al combinarlos, su multiplicación de 2 convirtiéndolo en dos factores me dé 56 y luego su suma me dé pues 15, que es el otro que tengo que hallar, que sumados me den 15 y que multiplicados me den 56. Entonces acá en este ejemplo vemos que prueban, hacen varias oportunidades. Primero unen el 2 por 2, 4 y el 7 por 2, 14. Unen esos dos para crear dos factores, que el primer factor sería 4 y el otro factor sería 14. Y obviamente 4 por 14 tiene que ser 56 porque viene de la multiplicación acá de los factores primos, de la descomposición de los factores primos. Pero entonces el problema es que 4 más 14 no es igual a 15, entonces no me sirve 4 y 14. Entonces hacemos otra prueba. Cogemos solo el 2 y combinamos 2 con 2 y 7. Entonces me quedaría acá m, que es 2, y n, que sería 2 por 2 por 7, que es 28. Y de nuevo 28 por 2 tiene que ser 56 porque viene de la descomposición de factores primos del 56, pero 2 más 28 no es 15, entonces no me sirve. En el tercer intento hemos tomado el valor de m como 7, o sea, cogimos el 7 solito y combinamos en una sola multiplicación 2 por 2 por 2, que me daría 8. Ahora sí, 7 por 8, pues obviamente 56, y 7 más 8 sí me da 15. Entonces vemos acá que finalmente encontramos dos números que al multiplicarse me den 56, 7 por 8, y que al sumarse me den 15. Eso quiere decir que la conclusión de este ejemplo sería que la factorización de x al cuadrado más 15x más 56 es igual a x más 7, que es el valor de m, perdón, que nos dio 7, multiplicado por x más 8, que es el valor de n que encontramos acá. Entonces fíjense que simplemente colocar los dos paréntesis, los dos pares de paréntesis, colocar x, volver a colocar otra vez aquí x, y en los espacios vacíos lo relleno con el valor de m y el valor de n, teniendo en cuenta su signo, ¿no? Hay que tener en cuenta su signo, porque si me dio que m es negativo, pues tengo que colocar acá negativo. Si me dio que n es negativo, pues acá también negativo. En este caso, tanto m como n nos dieron positivos, pues entonces me queda más 7 y más 8. Y pues con ese ejemplo, pues espero que hayan reforzado un poco más el que vimos en la otra forma de explicar de las diapositivas. Y ya podríamos pasar aquí a otro caso particular. Este caso particular nosotros lo llamamos trinomios cuadrados perfectos. Es un caso particular del trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, en el que el trinomio se puede convertir como un cuadrado. Por eso se llama cuadrado perfecto, porque el trinomio lo puedo transformar a un cuadrado, a un binomio elevado al cuadrado. Recuerden que eso es un producto notable. Recuerden que nosotros a este producto notable lo llamábamos el cuadrado de un binomio. Y concluíamos que en este producto notable que el cuadrado de un binomio es igual a la primera cantidad elevada al cuadrado, más dos veces la primera, que es 1, por la segunda, que es a, y más la última, que es a elevada al cuadrado. ¿Cómo identifico entonces un trinomio cuadrado perfecto? Pues es muy sencillo, acá está la definición, pero si ustedes la pueden leer. Miremos este ejemplo. ¿Cómo lo puedo identificar de manera sencilla un trinomio cuadrado perfecto? Miren este que está aquí, x al cuadrado más 10x más 25. La comprobación que yo voy a hacer para saber si un trinomio cuadrado perfecto es, le saco la raíz cuadrada de x al cuadrado, que obviamente me da x, y le saco la raíz cuadrada al término independiente, el constante, el c, que sería 25. Entonces raíz de 25 es 5. De entrada, si el término constante, que es 25, no tuviera raíz cuadrada, pues ya de entrada digo no, ese no es un trinomio cuadrado perfecto. Pero cuando ustedes vean que el término c tiene raíz cuadrada perfecta, comprueben, porque muchas veces nos ahorra más trabajo al hacer un trinomio cuadrado perfecto que ponernos a buscar dos números que multiplicaban en 25 y me sumen 10. Entonces, esa es la primera comprobación que vamos a hacer, que tanto x al cuadrado como 25 se puedan sacar raíz cuadrada. Por eso se llama trinomio cuadrado perfecto, y vemos acá que el 25 tiene raíz cuadrada, que es 5, y la x al cuadrado tiene raíz cuadrada, que es x. Ahora, que es la segunda comprobación que va a hacer, que el resultado de esta raíz cuadrada del término independiente, que es el c,
el resultado que es 5 lo multiplico por 2. Si ese resultado lo multiplico por 2 y me da el término del medio, el coeficiente del medio que es 10, entonces quiere decir que es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué lo tengo que multiplicar por 2? Porque recuerden que el producto notable dice que debe ser x al cuadrado más 2 por a. O sea, tiene que ser el doble. Por eso, como este es 2 por a, pues lo que hago es multiplicar el 5 por 2 para saber si me da el del medio, que sería el que acompaña a la x. Entonces 5 por 2, 10. Vemos que sí, a la x le acompaña un 10. Quiere decir que esto es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces la solución de esta factorización sería colocar la x, colocar el 5, la suma en medio de ellos dos y elevarlo al cuadrado. Eso es todo, súper sencillo. ¿Hay forma de que esto en vez de que más sea menos? Sí, sería menos si acá en vez de x al cuadrado más 10x más 25 no fuera aquí más, si no fuera menos, si aquí fuera menos, entonces aquí tendría que ir x menos 5. Pero como acá es más 10, entonces acá quedaría x más 5. Y listo. Recuerden que x más 5 al cuadrado es lo mismo que decir x más 5 multiplicado por x más 5. Lo cual quiere decir que esto es un caso particular. ¿Por qué? Porque yo podría encontrar dos números que al multiplicarse me den 25, que sería el 5 y el 5, que es lo que está aquí explicado en el ejemplo, y que al sumarse me den 10, pues 5 más 5 me da 10. Entonces fíjense que un trinomio cuadrado se puede resolver con los pasos que aprendimos en otros ejemplos, pero es mucho más fácil hacer este método que es mirar si esto tiene raíz cuadrada exacta y luego multiplicar el resultado a raíz cuadrada por 2 y si me dan del medio, entonces ya, de una. Paso directamente a escribir x más si aquí aparece un más o menos si aquí aparece un menos y el número que le saqué la raíz cuadrada, el resultado de la raíz cuadrada que sería 5 y eso lo leo todo al cuadrado. Y listo, con eso ya tendría factorizado mi trinomio cuadrado perfecto. Haciendo entonces esa aclaración de este caso particular, para que aprendan a identificarlo, entonces podríamos pasar ya a hacer la actividad de aprendizaje, nuestro trabajo autónomo para la clase de hoy. Ustedes los invito nuevamente a que terminen de ver los otros ejemplos. Si miran los otros ejemplos van a enriquecer muchísimo más y a reforzar muchísimo más la explicación. Por favor, no se conformen con solo mirar lo que yo les muestro acá. El libro trae más ejemplos y siempre hay que mirarlos. Entonces les pido el favor que tomen ese tiempo de mirar esos ejemplitos. Vamos entonces ahora a mirar la actividad de aprendizaje. Bueno, entonces nos encontramos en la página de su libro de actividades, la página 79, secuencia 25. Vamos a hacer entonces del punto número 1, vamos a hacer solamente los literales B, D y F. Del punto número 2, que es completar la expresión para que sea un trinomio cuadrado perfecto, vamos a hacer los literales B, D, F y H. Del punto número 3 vamos a hacer solamente el B y el D, que es verificar si está bien hecha la factorización y si no, pues corregirla. El 4 vamos a hacer, tienen que mirar primero esta explicación de acá y luego vamos a hacer el literal B, solamente el literal B. Y ya, con eso creamos entonces suficiente tiempo para que ustedes lo puedan hacer en la misma hora de clase. Recuerden que si entregan la actividad en la misma hora de clase, entonces tienen su puntico extra y si no, pues tienen plazo hasta las 9 de la noche sin que se les afecte de ninguna manera la nota de la actividad. Con esto me despido, les mando un abrazo, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.